Maussan Televisión. Buena televisión. Interestelar, con Jaime Maussan. Esto es Interestelar. Es muy claro que existe una fuerza oculta dentro del gobierno de los Estados Unidos que está tratando de detener todo este impulso que se había logrado en el Congreso de la Unión Americana para abrir el fenómeno de los objetos anómalos no identificados, es decir, el fenómeno OVNI. Como ustedes saben, desde el año 2017 se dieron a conocer videos grabados por pilotos de combate que cambió la visión de un gran número de medios y de políticos respecto al fenómeno. Más tarde serían conferencias en secreto, en privado, con los pilotos que sostuvieron los mismos congresistas y que se fueron convenciendo de que el gobierno de los Estados Unidos, concretamente el Pentágono, ha venido ocultando esta realidad. Y es así como llegamos a este momento tan extraordinario. Pero esas fuerzas siguen activas, quizá más que nunca, y están tratando de detener la realización de audiencias y de que aquellas que se lleven a cabo no tengan ningún tipo de consecuencias para la aceptación de este fenómeno, para seguir avanzando. Aquí le vamos a hacer y presentar una investigación que demuestra paso a paso cómo han venido sucediendo estos hechos y por qué existen tantos intereses en torno a este tema para que nunca salga a la luz. Al menos eso es lo que pretenden. Aquí la investigación. Poco antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo de presidente de los Estados Unidos, la expectativa en torno al proceso de desclasificación era muy alto. A través de distintas acciones y declaraciones de funcionarios del gobierno, se anticipaba que durante la nueva administración por fin habría transparencia en torno a la presencia de tecnología no humana en la Tierra. Sin embargo, a 5 meses del inicio de la gestión de Trump, el panorama es sombrío y estamos siendo testigos de cómo distintas audiencias en las que se abordaría el tema en los últimos días se han cancelado. De acuerdo a analistas e investigadores, un grupo de funcionarios en el gobierno de los Estados Unidos y que estarían relacionados con la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, sería la encargada de obstaculizar estos ejercicios de rendición de cuentas. El exfuncionario del Pentágono Matthew Brown denunció que este mismo grupo fue el que interfirió en la audiencia celebrada el 13 de noviembre de 2024 en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. El Poder Ejecutivo, en los pasillos del Congreso, determina los asuntos del propio Congreso, y ni siquiera mediante una llamada telefónica al vicepresidente o al presidente, sino a través de secuaces y títeres, no electos, probablemente de la CIA. Es claro que existen oscuros intereses dentro del actual gobierno norteamericano que están regresando a las viejas prácticas de negación de la presencia ovni extraterrestre. Ha llamado la atención que el actual secretario de Estado, Marco Rubio, y quien fuera uno de los hombres que desde años atrás venía impulsando la desclasificación, no se ha pronunciado con respecto a seguir avanzando en este tema. De hecho, en una entrevista para la cadena de televisión News Nation, el entonces senador por Florida reconocía que dentro del gobierno de los Estados Unidos existe un grupo de poder que no necesitas entregar cuentas a nadie y quienes serían los encargados de negar la realidad de la presencia de seres no humanos en nuestro mundo. Lo que se dice básicamente es que dentro del gobierno de los Estados Unidos hay un grupo de gente que cree que están en posesión de algo y que no necesitan compartirlo con nadie, incluyendo a funcionarios electos a quienes ven como empleados temporales del gobierno. En esencia, una especie de complejo militar interno que tiene su propio gobierno y no le rinde cuentas a nadie, por lo que es un problema enorme, aún siendo parcialmente verdadero. Marco Rubio, en esa misma entrevista, señaló que existen personajes públicos y fuentes anónimas que temen por su vida si denuncian lo que saben de la presencia ovni extraterrestre. Algunas son figuras públicas y hemos sabido de ellas en el pasado.
Hay otras que no han sido compartidas públicamente e intentamos reunir lo más que se pueda de información, y la razón de mi precaución no es que intente ser evasivo, sino protector hacia estas personas, pues algunas aún trabajan en el gobierno y francamente muchos tienen mucho miedo. Miedo por sus empleos, por sus niveles de autorización, por sus carreras, y honestamente, algunos tienen miedo de que les causen algún tipo de daño. Por eso quiero ser muy respetuoso de esto, porque no quiero desalentar a que otros salgan a la luz. Hoy, Marco Rubio, secretario de Estado, ha guardado silencio. ¿Será acaso que se ha convertido en parte de ese gobierno secreto y no quiere que se reconozca que estamos siendo visitados? Parecía que las cosas habían cambiado, pero se puede decir que están peor. Un antecedente muy claro de estos esfuerzos por obstaculizar el proceso de desclasificación lo encontramos en lo ocurrido en el mes de diciembre del 2023, cuando los legisladores Chuck Schumer y Mike Rounds presentaron de manera oficial una enmienda conocida como la Ley Schumer-Rounds, que proponía una nueva legislación para desclasificar los registros gubernamentales relacionados con fenómenos anómalos no identificados y ovnis. La singularidad de esta enmienda es que contemplaba que las empresas contratistas del gobierno también estarían obligadas a entregar esta información. Así habló al respecto el senador Schumer. El gobierno de los Estados Unidos ha recopilado una gran cantidad de información sobre los UAP durante muchas décadas, pero se ha negado a compartirla con el pueblo estadounidense. Eso está mal y además genera desconfianza. También hemos sido notificados por múltiples fuentes creíbles que la información sobre los UAP también ha sido ocultada al Congreso, lo cual, de ser cierto, es una violación de las leyes que requieren notificación completa al Poder Legislativo, especialmente en lo que se refiere a los 4 congresistas líderes, los comités de defensa y el comité de inteligencia. De manera sorpresiva, un grupo de senadores con gran influencia se opusieron de manera tajante a la promulgación de esta ley, y después de largos e intensos debates, lograron que fuera bloqueada. Poco tiempo después trascendió que quienes estaban detrás del grupo de senadores que negaron la ley fueron los influyentes senadores Mike Turner y Mike Rogers, quienes fueron financiados en sus campañas por las empresas contratistas que se presume tienen en su poder materiales, cuerpos y restos de naves de origen extraterrestre. ¿Por qué siguen negando esta realidad? Para entenderlo, más adelante conoceremos el origen de esta conspiración que resguarda el secreto más grande de la historia. Al regresar le presentaremos la carta histórica que Robert Oppenheimer y Albert Einstein le enviaron al presidente Harry Truman y que lo aterrorizó. Y ahí cambió la historia con relación a este fenómeno. En verdad, no se lo pierda. ¿Quiere conocer lo que realmente ha pasado con el fenómeno y por qué las cosas son como son? Al continuar. En agosto de 1945 cayó una nave cerca del lugar donde se detonó la primera bomba atómica. Los testigos fueron 2 niños. El caso fue real. No solamente lo investigamos con Paola Harris, sino que también Jacques Vallée, el famoso investigador, llegó a la misma conclusión. El caso es auténtico. Y debido a ello, 2 años después, Albert Einstein y Robert Oppenheimer le dirigen una carta al presidente Harry Truman, donde le preguntan cómo vamos a manejar este asunto de los visitantes cósmicos. Claro, tenían ya la información del caso de Nuevo México, de San Antonio. ¿Les vamos a dar derechos? ¿Les vamos a exigir derechos? ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿Les vamos a dejar comprar propiedades? Y todo esto aterrorizó a Harry Truman. Al grado que apenas 2 meses después, el 24 de septiembre de 1947, incluso 2 meses después del estrellamiento del OVNI en Roswell, designó la creación del Majestic 12, un grupo de 6 militares, 6 científicos que controlaría el fenómeno. Y desde entonces lo han venido haciendo. Quizá el grupo ha cambiado de nombre, de personajes. No son electos, se hacen por herencia, es decir, por legado, uno deja a otro. Y así se mantienen manteniendo este secreto
como tal. Y ellos siguen funcionando, es evidente. Vamos a conocer los detalles de esta historia verdaderamente fascinante. El 16 de agosto de 1945, una nave de origen extraterrestre se precipitó en las arenas del desierto de la localidad de San Antonio, en Nuevo México, Estados Unidos. Este incidente ocurrió exactamente un mes después de la detonación de la primera bomba atómica de la historia, la cual fue desarrollada en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, localizado muy cerca del punto donde ocurrió el incidente y donde se realizó dicha prueba. La caída de la nave fue presenciada por 2 niños de origen mexicano quienes observaron la presencia de seres que se movían de manera errática en el lugar donde se estrelló el objeto. Asimismo, los 2 testigos vieron durante varios días cómo equipos militares retiraban la nave accidentada. Este evento inquietó a los científicos y militares que trabajaban en el Proyecto Manhattan, nombre clave utilizado para el programa de desarrollo de armamento atómico. Para científicos como Albert Einstein y Julius Robert Oppenheimer, quienes fueron personajes clave en el estudio e investigación del átomo y su aplicación en la industria bélica, la presencia de visitantes de otros mundos era inminente. Por ello decidieron redactar una carta dirigida al entonces presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, la cual fue enviada en junio de 1947. En dicha carta le transmitieron su preocupación al cuestionar qué tipo de derechos se les otorgaría a estos seres inteligentes. También plantearon preguntas como: ¿se les permitiría tener propiedades? ¿Podrían vivir en la Tierra? ¿Tendrían libertad de desplazarse por cualquier lugar del planeta sin necesidad de pasaporte? ¿Cómo los vamos a manejar? ¿Qué les vamos a pedir? ¿Qué les vamos a ofrecer nosotros como especie? ¿Cómo los vamos a tratar? Y sobre todo cuestionaron ¿cómo nos vamos a comportar los seres humanos ante la inminente llegada de estos seres de las estrellas? Como era de esperarse, el presidente Harry Truman sintió temor al leer esta carta y concluyó que no estábamos preparados para un contacto con seres de otros mundos, ya que eso implicaría establecer una relación formal con los visitantes. Para un país que había salido vencedor de la Segunda Guerra Mundial, esto no era lo más adecuado ni lo más conveniente. Estados Unidos se consideraba el gran vencedor, por lo que se decidió que no se negociaría con nadie. Después de que esta carta llegó a manos del presidente Truman, se giró una orden desde Washington a las esferas militares. No se debía decir nada. Se mantendría la negación de estos hechos y no habría reconocimiento oficial de una visita extraterrestre. Fue entonces que, en los primeros días de julio de 1947, ocurrió el célebre caso Roswell, donde, de acuerdo con la información disponible, habrían caído 2 naves no humanas, también muy cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos. Ante esta escalada de acontecimientos, se sentaron las bases para la creación de un comité secreto encargado de investigar, analizar y censurar todo lo relacionado con visitantes de otros mundos. Es decir, el tema fue declarado un asunto de seguridad nacional. En un memorándum fechado el 24 de septiembre de 1947, dirigido al secretario de Defensa James Forrestal, el presidente autorizó la puesta en marcha del comité secreto que, más adelante, se conocería como el Majestic 12. El documento decía lo siguiente: de acuerdo a nuestra reciente conversación sobre este asunto, por medio del presente queda usted autorizado para proceder en su empresa con toda la debida rapidez y precaución. A partir de este momento, este asunto debe ser referido solamente como Operación Majestic 12. Más adelante, revelaremos la historia alrededor del grupo Majestic 12, mencionado en la carta del presidente Truman. Ese memorándum de Harry Truman fue dirigido a James Forrestal, que era secretario de la Defensa, quien moriría de manera muy sospechosa apenas 2 años después, el 22 de mayo del 49, convirtiéndose, consideramos, en la primera víctima mortal de este secreto, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos. Aquí al regresar continuamos con más detalles de esta increíble historia. Y así se creó un gobierno dentro del gobierno de los Estados Unidos. Un gobierno que ahora maneja intereses trillonarios.
Un gobierno que sigue manteniendo bajo control la desclasificación de este fenómeno, una verdad de la cual se han apropiado, pero que pertenece a la humanidad. Vamos entonces a conocer detalles del grupo Majestic 12, 6 militares, 6 científicos que pues siguen funcionando, quizá con otro nombre, quizás son otras personas, pero la intención sigue siendo la misma: controlar el fenómeno extraterrestre. Una de las más grandes inquietudes de la opinión pública y de los medios de comunicación alrededor del mundo es la de reconocer quiénes fueron y son actualmente los encargados de mantener de manera arbitraria y en el más profundo de los secretos las evidencias de vida extraterrestre entre nosotros. Esta incógnita en particular comenzaría a despejarse la mañana del día 11 de diciembre de 1984, cuando el productor e investigador Jaime Shandera, al encontrarse en su domicilio, recibió un sobre sin remitente, el cual contenía un rollo de película fotográfica de 35 milímetros sin revelar. Intrigado por el contenido de dicha cinta, esa misma noche, en compañía de su socio William Moore, acudieron a su empresa y lo revelaron. Sorprendentemente, las fotografías no eran de personas o lugares. Se trataba de un archivo numeroso de documentos clasificados como ultrasecretos y que estaban relacionados con una organización militar secreta, encargada de conducir en el más profundo de los secretos las investigaciones a nivel gubernamental de la presencia ovni extraterrestre. A este archivo se le denomina como los documentos Majestic 12, ya que en los mismos se revela la existencia de un comité del mismo nombre y que en su contenido se entienden las razones por las cuales el gobierno de los norteamericanos determinó ocultar toda la información concerniente a la presencia de seres no humanos entre nosotros. En uno de los documentos pone al descubierto que el Comité Majestic 12 fue creado y autorizado para entrar en operaciones por el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, el 24 de septiembre de 1947, tan solo 3 meses después del incidente de Roswell. De acuerdo a la investigación en torno a los documentos Majestic 12, la recuperación de naves y cuerpos de seres de origen extraterrestre pusieron en alerta máxima a las altas esferas políticas y militares para actuar en consecuencia y crear esta comisión, que sería la encargada de ocultar para siempre esta información a la opinión pública. En un memorándum del presidente Truman a su secretario de Defensa James Forrestal, este le enfatiza la necesidad de evitar el pánico público a toda costa. En la página 2 se detalla la lista completa de los 12 integrantes de alto perfil que estaría conformado por científicos, líderes militares y asesores de inteligencia que conformaron el primer comité de Majestic 12, quienes fueron elegidos por la responsabilidad de sus cargos, lealtad y gran discreción. En un momento sumamente desconcertante de la historia alrededor de los documentos Majestic 12, el 22 de mayo de 1949, tan solo 2 años después del inicio de operaciones de este comité, el secretario de Defensa James Forrestal, uno de los hombres más cercanos y de confianza del presidente Harry Truman, se suicidó arrojándose de una ventana de un hospital de salud mental donde estaba internado. Al menos eso es lo que cuenta la versión oficial, ya que profundas investigaciones relacionadas con su actividad en Majestic 12 revelan que este fue separado del cargo cuando se convenció de que era un crimen ocultar la información de la presencia extraterrestre a la humanidad, razón por la que rápidamente fue cesado e internado en una clínica alegando que padecía de sus facultades mentales, y posteriormente fue silenciado. A decir de analistas e investigadores, el Comité Majestic 12 desde el año de 1947 sigue operando desde las sombras. Ha quedado claro que dentro de las más altas esferas militares de la Unión Americana existe una cúpula que opera en las sombras, que además de ocultar la presencia extraterrestre en la Tierra, ha sido la encargada de tomar drásticas decisiones que han cambiado el rumbo de la historia.
Ante toda esta enorme influencia, manipulación y control de estas élites militares, fue el propio presidente norteamericano Dwight Eisenhower quien en su último discurso dirigido a la nación el 17 de enero de 1961 advirtió sobre la enorme influencia que tienen los militares en los asuntos más sensibles del país, refiriéndose a este grupo como una empresa militar. Esta conjunción de un inmenso establecimiento militar y una gran industria armamentista es nueva en la experiencia estadounidense. La influencia total, económica, política, incluso espiritual, se siente en cada ciudad, cada casa del Estado, cada oficina del gobierno federal. Reconocemos la necesidad imperativa de este desarrollo. Aún así, no debemos fallar en la comprensión de sus graves implicaciones. Nuestro esfuerzo, recursos y modo de vida están involucrados, así como la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos del gobierno debemos protegernos contra la adquisición de la influencia injustificada, buscada o no buscada por el complejo militar industrial. El potencial para el desastroso ascenso del poder fuera de lugar existe y persistirá. No debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. No debemos dar nada por sentado. Solo una ciudadanía alerta con conocimiento puede obligar al adecuado enmayamiento de la enorme maquinaria de defensa industrial y militar con nuestros pacíficos métodos y metas para que esta seguridad y libertad prosperen juntas. Similar a, y en gran medida responsable de los radicales cambios en nuestra postura en la industria militar, ha sido la revolución tecnológica durante décadas recientes. En esta revolución, la investigación se ha vuelto un tema central. Igualmente, se vuelve más formalizada, compleja y costosa. Analistas e investigadores señalan que en este mensaje del presidente Eisenhower iba implícito el poder que tenía el Comité Majestic 12 sobre el tema de la presencia extraterrestre, entre otros, un poder que hoy, en pleno 2025, siguen ejerciendo desde las sombras. Este gobierno, dentro del gobierno de la Unión Americana, continúa controlando el fenómeno y ahora controla trillones de dólares. Los llamados proyectos oscuros, los proyectos que nunca salen a la luz, que muchas veces van dirigidos al desarrollo de armas bélicas, son manejadas por este grupo. Controlan a los medios de comunicación, controlan al mismo gobierno, controlan los intereses económicos. Incluso el mismo presidente de la Unión Americana no ha podido hacer nada en contra de ellos. Recordemos cómo algunos, como Jimmy Carter, que quería desclasificar el fenómeno, fueron silenciados. Recordemos cómo John F. Kennedy, de acuerdo a varios testigos que ahora están dando sus testimonios, quería unirse a la Unión Soviética para manejar este fenómeno, y a muchos no les pareció, y se dice, por eso fue eliminado. La verdad es que los intereses hacen de este fenómeno, de este secreto, un verdadero peligro. Y sigue siendo un peligro cuando uno se acerca a las fibras más sensibles. Mañana continuaremos presentando más detalles de este gobierno secreto de los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Interestelar. Hasta entonces. Interestelar, con Jaime Maussan. Visita maussantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.